Aquí siempre respetamos los títulos nobiliarios y cuando alguien lo tiene, presento la ficha con su título, incluso cuando es un título tan reciente como el de Camilo José Cela o el de Salvador Dalí cuando proceda. El caso es que Stanisław Jerzy Lec es varón, era varón. Es algo que me recuerda Wikipedia, por supuesto que lo recuerda también esta edición que es, yo creo, la mejor que existe de sus pensamientos despeinados y de sus nuevos pensamientos despeinados que también están incluidos en este volumen de cantos romos. Era varón, nos lo recuerda, ya lo digo, la Wikipedia, nos dice que era el varón Stanisław Jerzy de Tuszlec. Lo llamaremos varón Stanisław Jerzy Lec, quitando la parte... quitando, claro, porque esto está escrito en alemán, Tusch con SCH y Letz a la forma alemana, TZ. Es uno de los, bueno, muy curiosos casos de nobleza judía del Imperio Austrohúngaro. Aquí lo explica Wikipedia, era hijo del barón Benon de Tuszlec y de Adela Safrin, nació en 1909 en Lwów. Lwów es la forma polaca, en ucraniano es Lviv, en español, tomado del latín, Leópolis. Entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Y es ya lo digo, un miembro de una familia judía ennoblecida de la Galicia polaca, dentro, ya lo digo, del Imperio Austrohúngaro. Lo que pasa es que, claro, cuando triunfó el socialismo, el ser varón no era desde luego algo conveniente ni bueno para recordar, así que bueno, sus amigos lo llamaban varón casi en broma, pero era varón, era el varón Lec, bueno, Tuszlec. Pero, en fin, respetemos eso, aunque claro, él mismo después de la invasión nazi, después de la invasión nazi no, después de la anexión, claro, después de los nazis y después de los comunistas, él mismo veía el título de varón como algo con lo que se podía más bien bromear, pero e incluso esconder y ocultar durante el socialismo, desde luego. Bueno, Wikipedia en general es mi primer acercamiento, mi primera referencia, pero veo que aquí ocurre algo muy curioso, y es que, en primer lugar, la Wikipedia polaca tiene menos cosas que la Wikipedia en inglés acerca de Lec, y de hecho la Wikipedia en inglés tiene hasta una muestra de su poesía. Estoy pensando que a lo mejor la Wikipedia en alemán es más completa, pero no, veo que la Wikipedia en inglés es la más extensa, y que además tiene muestras de libros de Lec que no están contenidos en este volumen. Wikipedia podría ser desde luego el primer acercamiento, pero puede haber mejor acercamiento que lo que dice el propio Lec en su biografía, en su autobiografía, que plantea a modo de pregunta: mi biografía. Toda autobiografía que un hombre se ha inventado es auténtica. Cuando el autor la ha elaborado, la ha vivido quizá más intensamente que si la viviese. Antes de nacer, he sido cauto hasta el punto de preguntar: ¿quién gobierna ahora? Francisco José I. Así que me he arriesgado a venir al mundo porque estúpidamente me he olvidado de preguntar: ¿y cuántos años tiene aquel monarca? Tenía entonces 79. ¿Qué cosa haya sucedido después? Lo sabéis bien por vosotros mismos. La biografía de los escritores no existe, en verdad. Existe solamente el trabajo biográfico. El autor cuyas obras están muertas no ha nacido todavía. Y en general, en toda la biografía de un hombre, la palabra más simpática no es quizás «estoy vivo». Bueno,
¿Qué ha pasado después? Que dice, lo sabéis bien por vosotros mismos, lo sabéis solitos, lo sabéis vosotros. Bueno, pues ha pasado que efectivamente el rey emperador, el emperador rey, las dos Ks, Kaiser und König, que da origen a ese mote Cacania que le pone Musil al imperio austrohúngaro. El rey, aunque fue un rey extremadamente longevo, pues no iba a vivir toda la vida de Letts. Y bueno, él sí que guardó siempre el retrato de Francisco José I y lo tenía siempre en su despacho. Pero claro, aunque no hubiera habido una guerra mundial, que es una de las cosas que ya sabemos que acabó con el imperio austrohúngaro, el reinado de Francisco José I no iba a durar para siempre. Y después que vino la Primera Guerra Mundial. Y después que vino la Segunda Guerra Mundial, en la que el imperio que sucedió al imperio austrohúngaro, bueno, y que vino poco después, no inmediatamente, bueno, vino después del imperio austrohúngaro, después de la Primera Guerra Mundial, ese nuevo imperio, que llevó el nombre de Tercero, el Tercer Reich, no simpatizaba mucho con los judíos, y ya hemos dicho que Letts pertenecía a una familia noble sí, pero judía. Lo que dice mucho y muy bueno del imperio austrohúngaro. No era antisemita, al igual que no lo era el imperio victoriano, a pesar de que, bueno, muchos de esos individuos sí fueran antisemitas, pero bueno, por lo menos, claro, el imperio victoriano es bastante engañoso, porque tiene al frente a una mujer y a un judío de israelí, pero en absoluto es un imperio feminista, ni multiculturalista, ni nada parecido. Y si es multiculturalista lo hace para mantener la opresión, para mantener a todos esos reyezuelos indios, o incluso, bueno, de reyezuelos en general, que al fin y al cabo lo que hacen es mantener el estado colonial. Bueno, pues efectivamente, al nuevo imperio no le caía muy bien Letts. De hecho, lo metió en un campo de concentración, que es algo que en su autobiografía se salta. Un campo de concentración del que logró escaparse gracias a que dominaba perfectamente el alemán, gracias a eso, y a que consiguió un uniforme de las SS y se escapó haciéndose pasar por un SS. Después se unió a la resistencia y después ¿qué? Vino el comunismo. Y tampoco el comunismo tenía muchas simpatías por Letts. De hecho, muchos piensan, muchos creen erróneamente, y no pocos autores que se ocupan de hacer los prólogos y los posfacios de esta magnífica edición, no pocos autores consideran que este libro es un libro anticomunista o un libro antisocialista. Y como ellos se encargan de discutir y de negar, no lo es algo muchísimo más profundo. Uno puede leer el libro entero sin tener ni idea de dónde se ha escrito, ni en qué circunstancia, ni en qué medio, porque trata temas absolutamente universales. Bueno, por supuesto que esta biografía está un poco incompleta. La introducción de Pietro Marchesani en esta edición de Bompiani, en esta colección, ya lo digo, con cantos romos, ya hemos visto, por ejemplo, la autobiografía de Marina Abramovic, que también, bueno, ¿qué colección es esta? Son los Grandi Tascabili Bompiani, que ahora tienen los cantos romos, no sé, parece más guay, no lo sé. Bueno, el caso es que Marchesani completa esta brevísima, esta demasiado sucinta autobiografía de Letts. Se mudó a Varsovia. Bueno, él nació, hemos dicho, en Leópolis. Se mudó a Varsovia, publicó en periódicos y semanarios versos líricos, sátiras y epigramas. Su primer volumen de poesías, Tinte lo traduce al italiano, sería como
tonalidades, tonalidades pictóricas. Tinte en pintura es tonalidad o tono. Hay quien lo traduce simplemente por colores. El título original es Barve, es de 1933. Me he ido a Wikipedia, donde aparte de decir esto de su familia, bueno, tiene una lista de títulos, que empieza efectivamente en 1933 por Barve, colores o tonos. Y la primera colección de versos satíricos de 1935. Bueno, pues esto falta. Esto falta en la lista de obras de Wikipedia en inglés, que yo, en fin, creía que sería completa, me las prometía tan felices, pero no, se saltan su primera colección de versos satíricos, que es So. Dan muchos otros libros que no da Marquesani, los voy a decir. Notatnik Polove, de 1946. No, perdón. Sí, bueno, del mismo año, 1946, es Spacerzeneka, el paseo del cínico, 1946. Notatnik Polove, también 1946. Rzeczy jest fraszką, 1948. Claro, la propia palabra fraszka, pues nos remite a una larga tradición polaca. En la literatura polaca del aforismo nos remite desde luego al maestro del aforismo barroco, que es Jan Kochanowski. Nowe wiersze, 1950. Rękopis Jerozolimski, 1956, el manuscrito hierosolomitano. Myśli... Perdón, sí, vamos a ver, además lo he leído casi en checo. Esta obra, propiamente, Myśli Nieuczesane, 1957. Myśli Nieuczesane. De 1959, z 1001 fraszki, de los 1001 aforismos. Kpiem i pytam o drogę, 1959. Doabla y Caína, 1961, a Abel y Caín. List Gonche, 1963. Myśli Nieuczesane Nowe, 1964. Los nuevos pensamientos despeinados que están incluidos en este volumen. Poema gotowe do skoku, poema preparado para el salto, 1964. Y en 1966, Fraszkobranie. Claro, pero todos estos libros son muy difíciles de conseguir. En lenguas occidentales ha cundido como la pólvora y ya lo digo, y es que insisto, esta es la mejor edición que yo conozca. Porque además de esta introducción de Pietro Marchesani, que estoy leyendo para complementar la biografía de Letts, además de la introducción de Marchesani, tenemos, sí, al final, tenemos El recuerdo de Letts por Leszek Kołakowski, tenemos un destilado de poesía cáustica de Czesław Miłosz, Ábrete sésamo, quiero salir, esto es un aforismo de Letts, de Umberto Eco, y El descubrimiento del aforismo, por Jan Kott, es decir, poca cosa, es la flor innata de la literatura y la filosofía polaca, y además la contribución de Umberto Eco, que es una figura paragonable a lo que para nosotros sería Fernando Savater, una figura también, desde luego, con un juicio y una opinión muy respetable, aunque entra en una curiosa pugna que nadie había planteado, y la dirime diciendo que prefiere a Letts antes que a Karl Kraus. Bueno, ¿por qué hay que elegir? Pero él dice, si tuviera que llevarse un libro de aforismos a una isla desierta, se llevaría el de Letts porque sus aforismos son más profundos. Digamos que efectivamente los de Kraus pueden ser más políticos o más cercanos a la denuncia,
y Let's es más universal. Desde luego esto no es un vulgar libro antisocialista ni nada parecido, es algo plenamente universal. Bueno, pues estaba diciendo que la lista de Wikipedia es incompleta porque falta esto. Bueno, y continúa diciendo: desde entonces el género lírico y satírico convivirán alternándose y mezclándose en colecciones sucesivas. La última es de 1966, efectivamente, Frascobrañe, 1966, sin que sea posible trazar una línea de demarcación nítida y precisa. Arrestado en Leópolis en 1941 por la Gestapo, es internado en un campo de concentración de donde, ya lo he contado, de donde logra escapar disfrazado de SS gracias a su perfecto conocimiento del alemán. Entra en la resistencia comunista, es redactor de la prensa clandestina y participa en acciones de guerra, logrando el grado de mayor en en el ejército popular. Sí, bueno, lo traduce, Armia Ludova. Más obras que aquí no aparecen. Cuando emigra a Israel y luego vuelve otra vez a Varsovia en 1952, y en Varsovia publica aforismos líricos satíricos en semanarios humorísticos como Spielki o la publicación mensual Dialog. Traduce del alemán a Heine y a Brecht. Podemos decir que es un hijo de Heine. De hecho, bueno, ahora se verá hasta qué punto. No solo por ser un humorista judío que trata temas universales. Bueno, sí, básicamente por eso, pero bueno, es un seguidor de Heine, eso está clarísimo. En 1957 aparece en volumen su primera colección de aforismos, Pensamientos despeinados, seguida de una nueva y más amplia edición, Nuevos Pensamientos despeinados, 1959. Acogida con gran favor de la crítica y el público, la obra tuvo una rápida difusión también fuera de Polonia y acabó por oscurecer completamente la producción en verso del escritor. De hecho, lo de que hace Wikipedia es muy inusual porque cita un poema de Letts sobre el tema de Caín, del ciclo de Abel y Caín. De Abel y Caín, del libro Abel y Caín. Algo también, desde luego, muy machadiano. Hay un claro correlato con Machado en esto. Efectivamente, este libro oscureció todos los demás, que son muy difíciles de encontrar. Así que hoy Letts es para la mayoría, pero no es así, para la mayoría un autor unius libri, un autor de un solo libro. Y aquí Marquesani subraya lo que acabo de decir de que Letts es hijo de Heine. El contexto en el que aparecieron los pensamientos despeinados, el título deriva de Heine. Schön gekämmte, frisierte Gedanken. O sea, todo lo contrario. Pensamientos peinados. No determinó la modalidad de lectura. En 1956, en Polonia, con el ascenso al poder de Gomułka, cambia radicalmente, aunque por poco, el clima político-cultural y la literatura conoce su estación de deshielo. Se publican las novelas y los cuentos de Jerzy Andrzejewski, Kazimierz Brandes, Tadeusz Konwicki, Sławomir Mrożek, el poema para adultos de Adam Wajek. Bueno, claro, esto es el contexto, pero antes ha trazado una genealogía en la que podría incluirse una genealogía, digamos, austrohúngara, en la que podría incluirse Bruno Schulz, Andrzej Kuśniewicz. Lo he leído ¿en qué lo he leído? Lo he leído en alemán. Andrzej Kuśniewicz o Julian
Strejkowski, digamos, también lo relaciona con Słonimski. Más genealogías. Bueno, aquí insisten que esto no es un libro antisocialista, el estilo del hombre de mármol, sin más. Traza una genealogía que incluye desde luego a Karl Kraus, Die Fackel, los aforistas y moralistas franceses del siglo XVII y XVIII, la Biblia y el Talmud, lo está diciendo desde luego en desorden. Bueno, cita un comentario de Gombrowicz sobre los judíos polacos. Dice, los judíos eran aquello que los unía a la más difícil, a la más profunda problemática del mundo. Bueno, pero hay más genealogía, o yo creo... No hay más. Ya está, digamos que Heine. Pero claro, es curioso que al tratar la aforística, considere solo la aforística, dice, alemana y austríaca, empezando por Karl Kraus, y no piense en la aforística polaca de Jan Kochanowski. Pero bueno, esto lo añado yo. Es de todas maneras una introducción muy breve. Luego, como he dicho, está el epílogo de Kołakowski, de Miłosz, de Umberto Eco, de Kot, pero hay algo importantísimo que se me había pasado, y es que esta edición está ilustrada, como la francesa, toma las ilustraciones de la edición francesa en 2 volúmenes, no es tan completa como esta. Toma las ilustraciones de Topor, de Roland Topor, lo que hace de este libro algo valiosísimo, porque ya valen su peso en oro los aforismos de Letts, pero es que además se añade el arte. Creo que esto se puede... No se puede enseñar. No sé, YouTube tiene poco sentido del humor. Se añaden los... Eso sí, en la parte nueva pocas ilustraciones hay. Se añaden, como digo... Sí, esto es muy apropiado para lo que admite YouTube. Creo que esto sí que se puede enseñar. Esto sí que va a gustar a YouTube, no va a ofender a nadie. Bueno, sepa Dios. El procedimiento para escribir aforismos de Letts nos da la impresión de que siempre es el mismo, pero es muy difícil de ver. Viene a ser como... vamos a considerar la posibilidad de que pase algo que ya ha pasado, y nos levanta un velo y dice, ya ha pasado. Vamos a considerar la posibilidad de que pase algo que... y se desvela el final del aforismo y vemos que ya ha pasado. O bien se decanta por la obviedad casi a la manera filosófica, poner luz sobre lo que todo el mundo da por sabido o por normal, y al presentarse como Diógenes con su linterna nos demuestra que no es normal en absoluto. En general, Letts es un pesimista, es un moralista, es un amante de la libertad. Nada de esto encajaba en ninguno de los regímenes totalitarios y entusiastas, como todos los regímenes totalitarios, entusiastas y mentirosos, a partes iguales, y en medidas muy generosas. Es perfectamente normal que se lo entienda como un libro contra el comunismo, porque era el totalitarismo que rodeaba, o que iba a rodear a Letts, pero vale para cualquier otro totalitarismo. Y desde luego, como no se cansan de decir los filósofos, pensadores, artistas, poetas que arropan este libro, Letts es un autor universal que trata temas universales.